Hola jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a mi canal de YouTube. Muchas gracias por suscribirse y si todavía no lo han hecho, pues les animo a que lo hagan en este preciso momento. Bienvenidos nuevamente a las clases de matemáticas y hoy vamos a compartir con ustedes el tema de la multiplicación y también el tema de la división de expresiones algebraicas racionales. Cosas elementales que debemos de saber cuando estamos hablando de el álgebra es que cuando tenemos expresiones de este tipo, ya habíamos definido en videos anteriores que son términos que poseen un coeficiente, poseen una variable y cada variable o letra, como le conocen comúnmente, también posee un exponente. Si nos remontamos a la aritmética, que es otro campo de las matemáticas, y nos acordamos cómo resolvíamos las multiplicaciones entre fracciones, nos vamos a dar cuenta de que lo resolvíamos de manera lineal. Por decir un caso, 2 tercios multiplicado por 4 séptimos. Esta es una multiplicación de dos fracciones cuando estamos hablando en el campo de la aritmética. Lo que hacemos comúnmente para resolver este tipo de expresiones es multiplicar numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. En este caso, 2 por 4 se convierte en 8 y 3 por 7 sería 3 por 7, 21. Cuando ya tenemos la respuesta 8 sobre 21, lo que hacíamos generalmente con la respuesta era simplificarla si era posible. Simplificar la respuesta o la fracción resultante como en sus términos más originales, más simplificados. Pero en este caso 8 y 21 pues no se pueden simplificar. Este es en el caso de lo que nosotros conocemos como la multiplicación de fracciones en el campo de la aritmética. Ahora, si estamos hablando de la división, esta es la multiplicación. Si estamos hablando de la división en el campo de la aritmética, específicamente en el campo de los racionales, tenemos 2 tercios por 4 séptimos. Entre 4 séptimos. Aquí entonces la condición explicábamos en videos anteriores que se puede hacer de dos formas. La primera forma es multiplicándolo en forma cruzada. Esa es la primera forma. Multiplicamos en forma cruzada 2 tercios entre 4 séptimos. Multiplicamos el 2 por el 4. El 2 por el 7, perdón. 2 por el 7. 2 por 7 sobre 3 por el 4 y esto nos va a dar 2 por 7 son 14 y 3 por 4 son 12. Ya en este punto de acá sí podríamos simplificar 14 sobre 12 y eso nos va a dar un resultado de 7 sextos. Simplificamos, esto nos va a dar 7 sextos. Esta es una forma de hacerlo. Ahora, hay otra manera de hacerlo también, como normalmente algunos maestros enseñan, y es multiplicarlo por el inverso multiplicativo. Ese inverso multiplicativo siempre se toma de la segunda fracción. ¿Y a qué se refiere el inverso multiplicativo? Se refiere a que el denominador va a pasar a numerador y el numerador pasa a denominador. Entonces el primer término, que en este caso sería el dividendo, se va a multiplicar por el divisor, que sería su inverso multiplicativo, o sea 7 cuartos. Y si ustedes se fijan, prácticamente lo que me va a quedar ahora es una multiplicación, ya no queda una división, porque uno de los errores que siempre se cometían cuando se hablaba de este tema en aritmética era que los muchachos, en vez de hacer la multiplicación cruzada, como le conocían comúnmente, lo que los alumnos o la mayoría de los jóvenes hacían es que dividían 2 entre 7 y 3 entre 4. Por eso es que ahora dicen o está la tendencia de multiplicar por el inverso multiplicativo. En este caso entonces sería 2 por 7, 14 y 3 por 4 que serían nuevamente 12. Simplificamos y eso me va a dar 7 sextos. Es exactamente el mismo resultado. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque en el concepto del álgebra y en el concepto de la multiplicación y división, los procedimientos matemáticos son exactamente iguales.
con la única diferencia de que ahora ya no estamos en el campo de la aritmética, ahora estamos en el campo de la geometría, del álgebra, perdón, estamos en el campo del álgebra, pero los conceptos se mantienen. Multiplicación se hacen de forma lineal, numeradores por numeradores, y la división se hace en forma cruzada, como en este caso, o utilizando el inverso multiplicativo, como el caso número 2. Siempre recordemos, muchachos, que en el campo del álgebra es indispensable que ustedes, y tanto en este tema de multiplicación y división, ustedes deban de recordar los métodos de factorización, porque en este tema siempre vamos a utilizar métodos de factorización. Vamos a comenzar con el primer ejercicio de este tema en el campo del álgebra. Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio y tenemos a continuación, si logran ver la pizarra, tenemos esta multiplicación, aparte que los paréntesis, como ya hemos dicho en videos anteriores también, los paréntesis significan que estamos multiplicando. Si hacemos un balance general de toda la expresión algebraica que tenemos acá, nos damos cuenta de que el de arriba, en esta primera fracción, es un monomio, 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 monomio. Todos los numeradores son monómicos y los denominadores son monómicos. Entonces, en videos anteriores hemos dicho también que los monomios son los únicos términos algebraicos que no son factorizables. No se puede aplicar un método de factorización cuando solo tenemos un tan solo término, un tan solo monomio. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ya directamente multiplicar numeradores por numeradores en forma lineal y denominadores por denominadores también en su forma lineal. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo multiplico todos y cada uno de los términos del numerador, esto me va a quedar al final 2a. A ver, los números. Vamos a comenzar con los números. 2, porque no puedo escribir el 2 y el 3. Si yo escribo el 2 y escribo el 3, entonces estoy dando la idea de que serían 23. Por lo tanto, no puede ser 23, porque es una multiplicación. Entonces, miren que lo único que podría multiplicar son los números. 2 por 3 por 1. Recordemos que aquí hay un 1. Entonces sería 2 por 3, 6 y 1, 6. 2 por 3, 6. Ahora, las letras, como vulgarmente le llamamos nosotros, o las variables, como se debe de llamar, no podemos multiplicar y decir que A por B a la 2 se convierte en W a la 3. No podemos decir eso. Entonces solo vamos a escribir A. Vamos a bajar el otro término que es B a la 2. Y también la X la vamos a bajar X a la 2. Ya tenemos entonces la multiplicación de todos los numeradores. Lo único que puedo multiplicar en este caso son los números, porque los números sí son multiplicables. Multiplico el 3 por el 4 por el 2. 3 por 4, 12. Y 12 por 2, 24. ¿24 qué? Ok, 24 B a la 2, B a la 3, perdón. X y A la 2. Si hubiera, en este caso, si hubiera una A, si en este caso estuviera la A elevado a la 3, entonces yo no tendría que poner, yo no tendría que escribir acá A a la 3 y nuevamente escribir otra variable A a la 2, porque simple y sencillamente aplico la propiedad de las potencias donde dice que dos potencias que se están multiplicando, recordemos que el paréntesis significa multiplicación, dos potencias que se estén multiplicando y que tengan la misma base, copiamos la base, en este caso sería la base A, y el exponente se suman, sumaríamos el 3 más el 2 y esto se convertiría en 5. Si en todo caso este primer término fuera A a la 3. Y este último, en este caso, A a la 2, entonces serían A a la 5. Quiere decir que tendríamos 5A en la parte de abajo, si este fuera el caso. En este ejercicio que estamos realizando ahorita, aparece acá una B. Y aparece entonces la no multiplicación de este ni este porque no son variables semejantes, no tienen la misma variable. Una vez esto, entonces vamos al proceso de simplificación. Este proceso de simplificación es el mismo proceso que realizamos cuando hablamos de
fracciones completamente aritméticas. Simplificamos el numerador con el denominador. En este caso vamos a simplificar primeramente los números. Los números, siempre y cuando se puedan simplificar. En este caso sí se puede simplificar el 6 y el 24. Ingresamos en la calculadora 6ab sobre c24 y eso me va a dar un cuarto. Quiere decir que arriba me sobra 1 y abajo me sobra 4. Un cuarto. Vamos ahora a las variables o como comúnmente le llamamos las letras. ¿Cuántas tenemos arriba? ¿Cuántas A tenemos arriba? Una A que se elimina con una de las dos A que hay abajo, por lo tanto sobra una A en la parte de abajo. ¿Cuántas B hay arriba? Arriba hay 2, se van a eliminar 2 de las B de arriba con 2 de las B de abajo. ¿Cuántas sobran? Sobra exactamente una B en la parte de abajo. No es necesario que le escribamos un 1, pero si ustedes desean, sí se lo pueden agregar para dar a entender y que la idea se conserve de que sobró una tan sola variable. En este caso también tenemos 2x en la parte de arriba, eliminamos una x de arriba con una x de abajo y queda solamente una x. Aquí lo importante de ver es dónde sobran, si es arriba o en la parte de abajo, o mejor dicho, si es en el numerador o en el denominador. En este caso es en el numerador, va a sobrar una x y ponemos la x y si quieren y desean pueden escribirle el 1. Con esto entonces ya tenemos la multiplicación de este tipo de expresiones algebraicas racionales. Muy bien, tenemos acá el segundo ejercicio donde también vemos que lo que debemos de resolver es una multiplicación de expresiones algebraicas. En este caso vamos a descomponer, como tenemos binomio, tenemos otro binomio en la parte de abajo, tenemos un binomio aquí también y arriba tenemos un trinomio. Eso significa que lo que vamos a realizar ahorita son factorizaciones de todos estos términos. O sea, tenemos que factorizar 3x menos 3, tenemos que factorizar 2x menos 4, también vamos a factorizar x al cuadrado más 4x más 4 y también necesitamos factorizar x al cuadrado menos x. Como los métodos de factorización ya lo hemos visto en videos anteriores, te animo a que pauses el video y que puedas realizar las factorizaciones de estos 4 términos para luego seguir con nuestro ejercicio. Muy bien, tenemos ya todas las partes factorizadas. En el primer caso usamos factor común, en el denominador usamos factor común también, aquí está la resolución. En el numerador de la segunda fracción tenemos también que usamos el tanteo, acá está también ya resuelto. Y en este ejercicio, en esta parte de abajo del denominador, pues también ya tenemos la resolución que es factor común. Una vez que tenemos esto, ahora lo que necesitamos hacer es llevar todas estas partes factorizadas a la parte superior para ver qué término se elimina. Entonces comenzamos. De este primer término, la parte factorizada de este primer término es 3x menos 1. Acuérdense que como estamos en multiplicación, vamos a multiplicar numeradores por numeradores. La factorización de este segundo término, que es este trinomio, es x más 2, x más 2, x más 2. Ahora vamos a este término, porque está en la parte de abajo, que es 2x más 4. ¿Cómo lo resolvimos? Usando el factor común. ¿Cuál es la factorización de este 2x más 4? Tenemos entonces acá 2x más 2 y también la factorización de este término que usamos el factor común, que es x menos 1. Es importante que ustedes aprendan a diferenciar monomios y binomios. En este caso, el 3 es monomio, el 2 es binomio. ¿Se pueden eliminar o simplificar? Sí, pero en este caso el 3 y el 2 no son factorizables, no se pueden descomponer porque no tienen ni mitad, ni tercera, ni quinta. Entonces ahí nomás los dejamos. Vamos a escribiendo entonces nuestra respuesta. Arriba sobra el 3 y abajo sobra el 2. Ahora veamos, al igual que como lo vimos en la simplificación, recuerden que también este proceso es parte de la simplificación de expresiones algebraicas, temas que ya miramos en videos anteriores. Este x menos 1 se puede eliminar con este x menos 1 que aparece en la parte de abajo.
Este x más 2 o cualquiera de los dos, de este o de este, se puede eliminar con este x más 2. Entonces, en la parte de arriba, ¿qué me sobró? En la parte de arriba prácticamente solo sobra x más 2. Entonces escribo acá x más 2. Y en la parte de abajo, aparte del 2, ¿qué más sobró? Solo sobró la x. Con esto entonces terminamos el ejercicio, donde concluimos que la respuesta sería 3x más 2 sobre 2x. Este 2 con este 2, repito todavía y lo vuelvo a insistir, no podemos eliminarlo porque este le pertenece a un binomio y este es un monomio. Al igual a x con esta x de arriba no se pueden simplificar, no se pueden eliminar porque esta x le pertenece a un binomio y la x que está en la parte de abajo le pertenece a un monomio. En este ejercicio número 3, como logran observar ustedes, ya no tenemos una multiplicación, sino que lo que tenemos acá es una división de dos expresiones algebraicas que son monómicas: monomio numerador, monomio denominador, monomio numerador, monomio denominador. Entonces aquí lo que podríamos usar, recordándonos un poquito de la aritmética, es utilizar cualquiera de los dos métodos. Podemos multiplicar en forma cruzada o podemos usar el inverso multiplicativo. En este caso vamos a usar el inverso multiplicativo, que consiste en que el numerador de este tipo va a bajar y el denominador en esta fracción va a subir. Y queda ya en multiplicación, ya no va a quedar como una división. Por lo tanto quedaría 4a a la 2 sobre 3b a la 2 multiplicado por 9b a la 3 sobre 2ax. Miren, el inverso multiplicativo, cambié los roles, numerador pasa a denominador, denominador pasa a numerador, y ahora multiplicamos normalmente, ¿verdad? En este caso voy a multiplicar el 4 por el 9 y en el otro caso voy a multiplicar el 3 por el 2. Si multiplicamos 4 por 9, eso me va a dar 36. 36. ¿36 qué? A a la 2, porque no se puede hacer nada, la A y la B, por B a la 3. Y en el caso de los denominadores, vamos a multiplicar el 3 por el 2, que se convierte en 6, B a la 2, que es este, A y la X. Y ahora simplemente vamos al proceso de la simplificación. ¿Qué significa? Que vamos a simplificar 36 AB sobre C, 6 o 36 entre 6, dependiendo si da un número entero o exacto, entonces lo dividimos. Si no da un número exacto, entonces lo simplificamos. 36 AB sobre C, 6, eso me va a dar 6. Y lo vamos a escribir en la parte de arriba. ¿Por qué se escribe en la parte de arriba? Obviamente porque el 36 es mayor que el 6 y hay más cantidad numérica en la parte del numerador. A a la 2 vamos a eliminarlo con una A de la de arriba, con una A de abajo, sobra A en la parte de arriba. B a la 3, hay 3 B en la parte de arriba, las cuales 2 se eliminan con las únicas 2 B que hay en la parte de abajo. Y en la parte de abajo simplemente no va a sobrar nada, pero arriba me sobra una B. Y finalmente la X, que no tenía con quién simplificarse, simplemente lo voy a escribir y eso me va a dar el resultado final de este ejercicio número 3. Vamos a este cuarto y último ejercicio, donde tenemos a continuación una división de términos. Tenemos en este caso x al cuadrado más 4x sobre 8 dividido entre, miren, acá está el signo entre, lo que me da a entender que debo de hacer una multiplicación de inverso multiplicativo, x al cuadrado menos 16 sobre 4. Si ustedes se fijan, en este caso el 4 y el 8 son monomios y los monomios no son factorizables. Por lo tanto, entonces lo primero que voy a hacer es buscar el inverso multiplicativo de la segunda expresión o de la segunda fracción. Quedaría entonces x al cuadrado más 4x sobre 8, el 8 es el monomio, multiplicado por el inverso multiplicativo de este. Por lo tanto sería 4 sobre x al cuadrado menos 16.
Una vez que ya tengo esto, entonces voy a buscar y a factorizar este término de acá y este término de acá porque son los binómicos. Entonces x al cuadrado más 4x y x al cuadrado menos 16. Como ya hicimos métodos de factorización, entonces comprendemos que ustedes ya entienden el tema de la factorización, por lo tanto la voy a hacer un poco más rápida. En este caso vamos a utilizar el factor común, aquí sería x, el común, y sería acá x más 4. Y en este caso vamos a usar la diferencia de cuadrados, lo cual sería x más 4 y x menos 4. Como les digo, la experiencia de hacer ejercicios repetidamente hace que uno pueda ir factorizando lo más rápido posible haciendo el proceso mental. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a traer todas estas partes factorizadas en la parte donde estamos trabajando. Tenemos la parte factorizada de x al cuadrado más 4x, que es esta, por lo tanto la vamos a agregar 4, el monomio, x más 4, que es el binomio, y aparte de esto vamos a ubicar el 4, que es un monomio también. Entonces miren que este monomio con este monomio sí se pueden multiplicar, son multiplicables porque son monómicos. Y en el caso de abajo tenemos el 8, que también es un monomio, multiplicado por la factorización de x al cuadrado menos 16, que acá lo tengo. Es x más 4 y es también x menos 4. Ahora, una vez que ya, miren cómo vamos, el primer proceso fue factorizar, el primer proceso fue ubicar en su inverso multiplicativo. El segundo proceso fue factorizar lo que se pueda. En este caso los binomios los factorizamos y obviamente los monomios no se pueden factorizar. Y ahora vamos al tercer caso. Una vez que ya tengo todo ya para multiplicar, empiezo a eliminar los términos que sean iguales, tanto en el numerador como en el denominador. Si ustedes logran observar, x más 4 se puede eliminar con x más 4. Ambos son binomios y ambos son iguales. ¿Qué es lo que me queda arriba? Me queda la x y me queda el 4. Ambos son monomios, se pueden factorizar, se pueden multiplicar. Pero no podemos escribir x4, sino que vamos a escribir 4x. Sobre, en la parte de abajo tenemos un 8, que es el único monomio que sobró, y x menos 4. Podríamos pensar que esta es la respuesta. Pero si ustedes ven estos dos números, el 4 y el 8, todavía pueden ser simplificados porque ambos son divisibles entre 2. Entonces, si introducimos el 4 sobre el 8, esto me va a dar un medio. Por lo tanto, arriba me va a sobrar 1 y le agregamos la variable x. Y en la parte de abajo, en vez de escribir el 8, sería el 2 porque es la simplificación de 4 octavos, un medio. Y agregamos el binomio x menos 4. Y con esto pues ya tendríamos nosotros la respuesta de este ejercicio. Y con esto prácticamente entonces hemos visto lo que es la multiplicación y la división de expresiones algebraicas racionales, recordando siempre que debes de estudiar bastante los métodos de factorización para que puedas realizar estas factorizaciones y no se te complique al momento de realizar lo que es el tema de la multiplicación y la división de fracciones. Muchas gracias.